Tendremos ahí a Vicente Serrano, lo tendremos, pero mientras, antes tenemos a Daniel Marmolejo. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, buenos días, te saludo con mucho cariño, también a nuestro querido guía Vicente Serrano, a quien tendré la oportunidad, no creo que lo pueda ver en la plancha del Zócalo, donde estaremos, pero es muy grande, es muy complicado, pero estaremos presentes en este gran evento y desde luego también al gran Jaime Hernández. Así es que aquí estamos y como ha sido tradición personal, desde muy niño, desde bebé, he estado prácticamente en el Zócalo capitalino y bueno, para bien de nuestro país, celebrando la independencia, para nuestra triste realidad, me ha tocado estar presente con los peores presidentes de la República, recordando a Luis Echeverría, a López Portillo, a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a donde cuando no asistí definitivamente fue con pues el espurio Calderón, pero sí estuve en el grito de independencia que dio en el Zócalo, fíjate qué interesante, Alejandro Encinas, quien era, pues estaba cubriendo el interinato de Andrés Manuel López Obrador, el día en el que se levantó el plantón del Zócalo para darle paso al grito de la independencia y él fue el que dio el grito y a Dolores Hidalgo se fue Vicente Fox. Entonces sí estuve en ese grito en el año 2006, no, pero en todo el sexenio de Calderón no, y desde luego con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero Daniel, independientemente que nos platiques cómo lo vas a pasar ahí en el Zócalo, que comes regularmente, pero tenemos noticias de cualquier forma, hay algunas importantísimas, bueno, todas son importantes en realidad, pero Salinas Pliego crea en realidad su brazo político, Movimiento Anticrimen y Anticorrupción lo llaman. Morena es un partido fuerte, en un país que ellos piensan que se convulsiona o lo van a convulsionar. Tenemos la caída de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. ¿Cómo ves el panorama después de este lanzamiento político de Salinas Pliego? Sí, mira, la derecha se está preparando y la derecha va a aprovechar creando un discurso para dividir y ganar ellos un poco más de terreno. Este personaje, Ricardo Salinas Pliego, ya pudo haber sido candidato presidencial incluso desde el sexenio pasado. Sin embargo, no se había atrevido a meterse en el terreno político hasta que realmente pues se ve que tiene perdido todos los créditos fiscales sobre los cuales él ha venido litigando. Entonces, es una figura que está rodeada por personajes pues que son impresentables para nuestro país, lo que garantiza indefectiblemente y desde ahora que la izquierda se va a imponer. Sin embargo, la izquierda, como lo hemos dicho también en ocasión anterior, tiene sus propias complejidades y una de ellas será la reforma política que se pretende. ¿Y por qué sería complicado? Porque hoy estamos viendo también que hay dificultades con la llegada de los nuevos juzgadores al Poder Judicial y que hay desconcierto, hay desaciertos y también hay renuncias y en algunos casos pues hay licencias y ha habido pues un exhibicionismo también de pues la falta de conocimiento, la falta de experiencia y intereses que también pudieran estar tejidos dentro de pues estos personajes que llegaron al Poder Judicial. Si nosotros ponemos un poco de acento crítico en esto, veríamos que la reforma de los partidos políticos también tiene que ser cuidadosa porque no estamos para dividir a la izquierda, pero por el otro lado también ha sido un reclamo popular el que los partidos políticos tengan menores recursos y que las campañas políticas no haya pues desventajas como se ha dado históricamente
permitiendo en todo caso la participación de las minorías, pero no representadas por la vía plurinominal que ha servido indefectiblemente para que los liderazgos políticos impongan a sus cuadros. Y no quiero decir que los decanos del poder legislativo, porque pues tenemos personajes que han estado 5, 4, algunos en este periodo de la Cuarta Transformación han estado hasta 3 veces como diputados federales, ¿sí? Entonces estas repeticiones también pues consignan figuras que se van haciendo caciques dentro del poder legislativo y dentro del poder político. Entonces es un momento coyuntural donde también lo que señalas de Hernán Bermúdez Requena, fíjate qué cosa más dramática. La forma en la que fue detenido fue exhibida por el gobierno de Paraguay. ¿Y cómo te explicas que un jefe de seguridad, un policía, que además fue integrante de Morena e integrante de la Cuarta Transformación, que comenzó su accionar con el gobierno de Adán Augusto López, quede en el suelo y con el pie de un policía, porque aquí el presidente de Paraguay señaló que el abuelo, aliado del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en acciones de la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional paraguaya le pone la bota a un exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, del grupo de Adán Augusto López Hernández, se la pone en la espalda y tirado en el piso, lo cual es una condición realmente indignante. Nosotros no tenemos una evidencia de cómo fue físicamente la captura de Genaro García Luna, pero sí tenemos en el caso de Paraguay, que además no cubre los ojos y que mostró en videos todo esto, la forma dramática en la que han puesto en el piso y han sometido a un exfuncionario de un gobierno morenista. Entonces es muy grave porque así como hablamos de que el poder político representado en los congresos tendría que mantener una cordura, una cintura política, los gobernantes también están obligados a cuidar estratégicamente estas posiciones muy importantes como la seguridad pública. Además, el presidente de Paraguay señala crimen organizado transnacional. ¿Qué significa esto de crimen organizado transnacional? Sabemos que un sobrino de Hernán Bermúdez Requena tiene casinos en Paraguay y también pues están vinculados, como lo señala él, a el abuelo, lo señala con su mote, estaría es aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces aquí se cuadra prácticamente una conducta criminal transnacional y que habla pues de algo muy particular que quiero señalar. Además de señalar el presidente de Paraguay a la Policía Nacional en estas acciones de detención, al Ministerio Público, a un organismo que se llama CEPRELAD y de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Paraguay, también señala la cooperación del Centro Nacional de Inteligencia de México, el CNI. ¿Y por qué es relevante señalar la acción del CNI? Que el Centro Nacional de Inteligencia habría contribuido con suficiente información para ayudar al gobierno de Paraguay para capturar a esta persona. Entonces, ¿qué tipo de CNI es el que tenemos ahora? ¿Y cuál es el tipo de Centro Nacional de Inteligencia que tuvimos en el sexenio pasado, que era parte de la Secretaría de Seguridad Pública? Hoy, pues ya esta posición se ha modificado, ha cambiado a su titular y significaría algo que se tiene que investigar. ¿Qué tanto el Centro Nacional de Inteligencia protegió asuntos, ocultó asuntos u omitió asuntos de enorme relevancia como la conducta criminal de Hernán Bermúdez Requena? Porque si nosotros quisiéramos ponernos en la reflexión de que el exgobernador y después secretario de seguridad, secretario de gobernación, Adán Augusto, no sabía, ¿a poco el Centro Nacional de Inteligencia no sabía cuando su función es investigar a los cárteles?
una de sus funciones es hacer inteligencia contra el crimen organizado. Entonces, el Centro Nacional de Inteligencia, que estaba comandado por un militar tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, en este caso el secretario de Gobernación, pero a las órdenes de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el general Audomaro Martínez no le entregó información a la secretaria de Seguridad y al secretario de Gobernación. Además son tabasqueños, o se ocultó la información y esto no llegó al presidente de la República. Si algo pasó bajo estas condiciones, estaríamos hablando de que han traicionado o hubo alguna serie de traiciones o falta de coordinaciones estratégicas que pues hicieron que el Centro Nacional de Inteligencia no tuviera nada al respecto. ¿Sí? Y es muy delicado, es muy grave, porque ahora sí vemos una colaboración internacional del mismo Centro Nacional de Inteligencia y que esta información estaría, pues obviamente también bajo el conocimiento del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Bueno, esto queda ahí y es verdaderamente preocupante porque estas instituciones son de alta responsabilidad. Yo puedo hablar de la conducta muy positiva en favor de la transformación de la exsecretaria de Seguridad Pública y ahora secretaria de Gobernación, porque ella también viene a ocupar el cargo que tenía Adán Augusto López como secretaria de Gobernación. Entonces es muy delicado porque si como bajo las mismas lógicas que ha dicho Calderón de que no sabía, el senador, ahora es senador, y fue gobernador, y fue secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se libra políticamente, mediante sus posicionamientos, de que él no sabía, ¿a poco como secretario de Gobernación tampoco supo? Y bueno, tendríamos que ir a otro aspecto muy interesante que tiene que ver con las denuncias hechas por el huachicol llamado fiscal, que no es más que el tráfico bajo condiciones de exportación y de reimportación mínima, condiciones impositivas mínimas de petróleo y de gasolina y de diésel, en donde, como sabemos, hace muy pocos días, el fiscal general de la República informó a la nación de que el exsecretario de Marina, el almirante Ojeda, se había presentado y no sé si nada más se presentó y no sé si hizo denuncias, porque una cosa es presentarte y otra cosa es presentar una denuncia, lo cual implica pues llegar a una oficina receptora de documentos, una oficialía de partes, y ahí entregar un documento, recibir un sello, y allí expresar de manera muy precisa los elementos que llevarían a la Fiscalía General de la República a una investigación. No es lo mismo saludar al fiscal que presentar una denuncia. Entonces habló el fiscal de que le pidió que presentara una denuncia, pero no sabemos si la presentó. Y si acaso la presentó, pues la denuncia debería ser la base para el hilo, para ir jalando un proceso de investigación. Si todo esto se dio como sucedió realmente o como debió haber sucedido en el marco institucional del Estado de Derecho mexicano, pues evidentemente se realizó una investigación. Ahora, se dice que llevó 2 años desde la denuncia hasta las primeras detenciones. A mí me parece mucho tiempo. También se dice que es complejo realizarlo. Está bien, es complejo realizarlo. No creo que estas cosas sean sencillas y se requiere también una colaboración binacional. Pero por el otro lado, Paco, se hace una reflexión de que no degradó el almirante Ojeda a sus militares. Ya no los llamaría yo sobrinos políticos, porque es la forma en la que se trata de golpear. A nivel institucional son a sus vicealmirantes, ¿sí? que son parte de su responsabilidad. Él tiene responsabilidad porque no los removió, pero la única justificación que puede sostenerse por qué no los removió
pues para acabar con ese cáncer, es porque era necesario dentro de un proceso de investigación poder darle continuidad y seguimiento a la investigación. Pero sabemos también que la Fiscalía no es tan efectiva en tiempos y a veces, como también se ha comprobado, no es efectiva en resultados. Anywhere, como quiera que sea, finalmente se ha logrado dar con esta organización. Y aquí viene una necesaria pregunta. ¿Cuáles son los vínculos políticos de esta organización, si es que los hubo? Porque sería muy difícil pensar que negocios de miles de millones de dólares que se hicieron de manera recurrente no hayan tenido a un padrino político. Y esto no lo sabemos en realidad y tiene que ser parte de la investigación. Si ya en temas de huachicol, de relaciones con organizaciones criminales, el gobierno de Paraguay hace la detención de un secretario, pues tenemos que escalarlo a un plano superior. Si ya la colaboración del gobierno de Estados Unidos, la presencia de Marco Rubio, el análisis del huachicol fiscal, la configuración del escenario de traición, de alta traición hecha por integrantes de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes y seguramente otros mandos importantes, integrantes, que serían quizás una parte operativa, porque sabemos que están los empresarios, que es una parte de negocios, y tendríamos que ver cómo lavaron ese dinero, si fue necesario lavarlo o blanquearlo, como se suele decir, o si fue un dinero que de alguna forma, como se hacían importaciones aparentemente legales, pero finalmente generaban abastecimiento en estaciones de servicios. Entonces alternaban las operaciones de Petróleos Mexicanos, alternaban la distribución que Andrés Manuel López Obrador propuso. Ahora, para tratar de cerrar un poco las ideas de esto que tiene mucha complejidad, pues hay que recordar que el presidente López Obrador fue recibido en sus primeras semanas como gobernante de esta nación, tristemente, lamentablemente, dolorosamente, trágicamente con la explosión de Tlahuelilpan y que fue necesaria la participación de las secretarías de Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, todas las secretarías que se involucraron en su momento para calmar el dolor y tratar de darle pues sepultura y tránsito histórico a este fenómeno que le dio la vuelta al mundo. Es lógico que el presidente López Obrador sintiera un profundo dolor humano por esto que sucedió, conociéndolo desde hace 27 años. Yo sé de su sufrimiento por esta situación y por la marginalidad que han vivido los habitantes de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, que ha sido uno de los estados más pobres de nuestra república históricamente, aunque es un estado también industrial. Pero bueno, ¿cómo pensar que un mandatario que actúa de manera inmediata porque se desplazó desde Aguascalientes hasta Tlahuelilpan, en Hidalgo, muy cerca de Tula, y después que trató de hacer una sustitución y lo hizo efectivamente mediante camiones tanque, que son las pipas de Pemex que vemos en todas las carreteras del país, para tratar de evitar el huachicol, y que se habló del combate al huachicol repetidamente en nuestro país, que él permitiera que esto sucediera, pues yo creo que él no permitió que esto sucediera porque cambió a 5 funcionarios de aduanas durante su sexenio. O sea, él hizo todo lo posible. Hay que entender, no es una justificación absurda la que estoy haciendo. Yo lo que estoy diciendo es que al presidente lo traicionaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambió, a ver, tengo información por parte de mi querido amigo y hermano que falleció exactamente hace un año, Ursus Sartoris, quien era funcionario en ese tiempo de la Secretaría de Gobernación, en los primeros años donde llega a la Secretaría Olga Sánchez Cordero.
Ursus me dijo que él había sido atacado por un personaje, un subsecretario de Gobernación que promovió su salida de la Secretaría de Gobernación. Si acaso hay investigaciones, me abstengo de su nombre. Pero lo que sí me dijo es de que le entregaron directamente de la Marina un expediente al presidente López Obrador en donde se señala de conductas criminales y de concesiones que se estarían dando sospechosamente a aduanas en nuestro país y que por eso el presidente optó desde un primer momento por remover cargos. Y recordemos que también el presidente, con un exdirector de aduanas, hizo todo lo correspondiente cuando era subsecretario de Gobernación y bajo un criterio de austeridad, el presidente de la República eliminó una subsecretaría de Gobernación, donde habría un personaje que también estuvo en aduanas. Después llegaron a aduanas Horacio Duarte, creo que Rafael Marín también estuvo en aduanas, Ricardo Agüed estuvo en aduanas, también llega un marino a aduanas, o sea, el presidente puso toda su atención, pero cuando vio que ya no podía con los civiles y que estaba todo descompuesto, consideró que la Marina tenía ya que tomar el control de esto que significaba también presión de Estados Unidos por el tráfico de fentanilo que llegaba a los puertos mexicanos, a los puertos más importantes de nuestro país. Y también debemos de recordar que durante el tránsito de hace pocos años para pues, relevar las alcaldías o las presidencias municipales en zonas portuarias, donde incluso gobernaba Morena, se dio una guerra intestina por el control de estas zonas políticas que significaban indefectiblemente vínculos con aduanas y vínculos con importaciones que pues no estaban clarificadas ante las autoridades tributarias y ante las autoridades competentes, como pudiera ser incluso Pemex o la Secretaría de Energía, en fin, eran cuestiones de crimen organizado. Entonces, esto también nos abre la puerta, y te lo digo porque me buscaron en su momento para ver si yo podía posicionar a determinadas personas con el presidente de la República en alguna mañanera, diciéndoles que fulano o sutano estaba siendo atacado, que era un buen o una buena, lo que fuere, presidente o presidenta municipal de un determinado puerto, y yo dije, no, yo estas cosas no las puedo comentar al presidente, porque primero son asuntos propios de la política de partido, y no le corresponde al presidente, le corresponde a los partidos políticos. Y en segundo lugar, porque no conozco la conducta de estas personas, son llegadas que yo no puedo retransmitir. Y por el otro lado también, porque pues se pone en riesgo muchas cosas sabiendo que son puertos. Y aquí tienes puertos muy importantes donde ha cruzado mercancía china ilegal, donde han cruzado precursores químicos, donde ha cruzado fentanilo, donde ha cruzado huachicol en forma de gasolina y de diésel. Entonces estamos frente a una seria complejidad. Así es que la presidenta de la República, querido Paco, va a dar el grito sacudiéndose muchas cosas que son herencias que significaron traiciones a la patria, que significaron traiciones al proyecto López Obradorista, que indefectiblemente hay figuras políticas que también transitaron dentro de esto. Se habla de que se lavó gran parte de este huachicol fiscal a través de un grupo financiero. Son investigaciones que tiene que profundizar la unidad de inteligencia financiera en ello, y que ese dinero se blanqueó a través, y que si fue a través del señor Romo, pues era un hombre de toda la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues porque tenía un cargo cercano de presidencia, ¿no? De suma confianza. Entonces, ¿acaso fue así? Pues créeme que es muy difícil. Ahora, yo quisiera nada más cerrar una reflexión que me parece necesaria. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un segundo piso de la Cuarta Transformación y vemos que algunos pilares estaban no bien cimentados, no queremos que se caiga un segundo piso. Queremos que se vuelvan a cimentar,
y esa es parte de la acción política que tiene que ejercer la presidenta de la República. Y si en Morena hay Manlio Fabios Beltrones, porque recordemos que este personaje muy oscuro de la política mexicana, del PRI histórico, fue parte del fenómeno que ha contribuido a la decadencia del propio sistema político mexicano y del propio PRI, aunque haya periodistas que lo quieran mucho. Pero él manejaba muchos negocios dentro de sus posiciones que tuvo como legislador, como un hombre que le fue muy funcional, incluso a varios presidentes, le fue muy funcional a Salinas. Recordemos el tiempo, tú que manejas muy bien toda esta información, recordemos los tiempos del asesinato de Colosio, le fue muy funcional a Cedillo, le fue muy funcional, yo creo que al prianismo en general le fue muy funcional y le fue muy funcional a Peña Nieto. Como nosotros no deberíamos de entender que la política tiene que basarse en la funcionalidad operativa de Manlio Fabios en Morena. Por lo tanto, Morena también como partido tiene que hacer una profunda reflexión para evitar que estos personajes puedan enquistarse nuevamente dentro de la política nacional. Personajes como Manlio Fabio Beltrones Rivera siempre fueron funcionales. Manlio Fabio, una vez que perdió el PRI, operó como una especie de vicepresidente panista en el gobierno de Fox, pero hay en todos lados, y si hay traiciones en Morena, claro que las hay, hay que cuidarlo. Daniel tiene razón, es necesario que Morena entre a un proceso de autocrítica, autorreflexión, sobre todo ahora que hay convulsión, o que estaremos en meses de convulsión política de 26 para terminar con las elecciones del 27, y a partir de ahí arrancamos con el proceso de sucesión presidencial. Parece lejos, sí, pero este país ha sido políticamente así. La sucesión empieza el día que toma posesión el presidente, o en este caso la presidenta de la República. Puede gustarnos o no, puede ser muy temprano, pero así es la vida. Así que, Daniel, ¿con qué nos dejas? ¿Cómo festejas esta noche? Bueno, sabemos que ya nos dijiste, vas a estar en el Zócalo, pero ¿qué comes? ¿Sí? Pues a veces no comemos, querido amigo, porque estar en el Zócalo con equipo de producción, registrando este momento histórico de la primera mujer que da el grito de independencia como la primera mandataria de México, pues implica un enorme sacrificio. Nosotros, en la posición en la que estamos, al lado de muchos ciudadanos, tenemos que estar muy a tiempo, 5 horas, 6 horas antes. Debemos de consumir la menor cantidad de agua posible, tenemos que proteger todo el equipo, si podemos realizar algunas entrevistas, si la gente lo permite, y a veces no comeremos el 15, comeremos en la madrugada del 16, porque después hay que cargar con el circo en la espalda, recorrer kilómetros, algunos kilómetros también, dependiendo del lugar donde dejemos un vehículo que nos permita regresar a nuestros lugares, pero al margen de que estemos en esa circunstancia, hay mucho que comer, y yo de niño en el Zócalo, pues recuerdo en el mismo Zócalo ver anafres en los años 70 con tamalitos, cosas muy ricas que hace nuestro pueblo mexicano. El pozole es muy tradicional en estos tiempos, el pozole, que es un producto pues fundamental, está hecho a base de maíz, con carnita, hay quien lo prefiere vegano o hay quien lo come con mariscos, con camarones. La gente de las costas de nuestro país, del estado de Guerrero, pues es lo que yo creo que se estila muy bien. Algunas tostadas, puede ser una tostada de pata riquísima, yo creo que están sufriendo algunos a estas horas que ya se les abrió el apetito, y desde luego unas flautas, y si son ahogadas en una salsa verde, de chile serrano, esa salsa riquísima que es pues un elixir que quienes nos gusta moderadamente, en mi caso los irritantes, el picante, sabemos que la salsa verde es fundamental, y sobre todo, de acuerdo a lo que tú señalas, los platillos mexicanos tienen los colores de la bandera, salsas rojas, salsas verdes,
aguacates, pues ese color tan provocador del aguacate verde, algunos limones verdes, cebollas blancas, los platillos que pueden llevar algún tipo de aderezo o el pozole puede llevar un chile en polvo, un ají le llaman en otras partes, ese chile seco que le da ese toque rojo. O sea que los colores de nuestra bandera también están en los colores de nuestra comida, querido Paco. Con eso me voy, no sin antes señalar el avance de la flotilla global Sumud, que en este momento está avanzando desde diferentes puertos y particularmente desde Túnez hacia Gaza, después de los ataques que han recibido al menos 2 embarcaciones. Están representando a toda la humanidad después del trauma psicológico que le ha causado el pueblo de Israel a toda la humanidad. Con eso me quedo, querido Paco. Daniel, te dejamos un abrazote, pásala bien, sé que es trabajo, algunos me tocó cubrir, ahora no, pero pásala bien, por favor. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? 4A República, tenemos una entrevista muy importante con José Antonio Cano Ugalde, un doctor en Derecho que hace reflexiones fundamentales sobre la reforma del Poder Judicial, pero ya no sobre la reforma, sino sobre la operación y lo que tendría que modificarse de esta reforma para 2027, que llama urgentemente al Congreso de la Unión a reflexionar sobre el tema de los acordeones, sobre todos estos aspectos. 4A República y en Homo Ex Novo, en X, en la red X, ahí estaremos, mi querido Paco. Te mando un saludo mexicano, un saludo de independencia, recordando la figura de José Ortiz de Domínguez, que ahora está representada también junto con los héroes que nos dieron patria y libertad, los héroes de la independencia, el cura Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, y desde luego pues esperando cuál va a ser, cuáles serían las menciones, seguramente a las mujeres, a las comunidades indígenas que diría la presidenta de la República. Con mucho cariño, Paco. Muchas gracias. Daniel, un abrazote, muchas gracias, nos vemos la próxima. Y Daniel se va, pero yo me quedo con ustedes un poco más porque sé que ya está en el deck de Sin Censura